Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito a leer el capítulo 5 de Segunda de Reyes, de los versículos del 1 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y entrando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Santo Dios, gracias por esa palabra hermosa, Señor, por este milagro que hiciste, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, mi Señor. Tú eres bueno, misericordioso, Señor. Tú eres santo, perfecto. Gracias, gracias, Señor, porque te conocemos, Señor. Gracias porque eres todopoderoso, porque no hay nada difícil para ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por esta palabra hermosa que nos has dejado, Señor, para poder crecer, para poder conocerte más, para adorarte, para bendecirte, para amarte, Señor, cada día más. Bendito seas, mi Dios y mi Señor. Gracias, Señor. Te pido una bendición especial, Señor, en esta mañana para todo aquel, Señor, que está pasando necesidades, que está, Señor, enfermo tal vez, sin trabajo. Tu bendición sea en cada hogar, Señor, en cada hogar. Y que este mensaje pueda llegar al corazón, Señor, de aquellos que todavía no te han recibido, mi Dios, y que vengan a tus pies. Y también para todos aquellos que se han apartado de tu senda y puedan volver al camino recto. Tu bendición, tu amor y tu gracia para todos tus hijos. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, este pasaje, pues, tan conocido, vamos a recordarlo y que llegue también a cada uno de nosotros para que aumente nuestra fe. El título que le he puesto es El general orgulloso.
Como vemos, hermanos, como dice la palabra, Naamán pues era un general, pues hermanos, era el general del ejército del rey de Siria. Dice, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dios, hermanos, tiene distintas maneras de manifestar su misericordia. Y vemos, pues, hermanos, cómo este hombre que tenía un alto cargo era un general del más poderoso ejército de esa época, hermanos, Siria. Siria siempre iba, pues, hermanos, y ellos entraban, bandas armadas, y hacían daño a Israel. Y en una oportunidad, pues, hermanos, dice que salieron bandas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta, dice una muchacha, tal vez es una niña, una adolescente, que había salido, la habían arrancado de su hogar, de su tierra, de su cultura, de sus costumbres, y ahora, pues, de ser una hija de familia, ahora era una sierva de la esposa de Naamán, de este general leproso. Y dice que por la misma situación que tenía, pues, Naamán, hermanos, en Israel la lepra era prácticamente una persona muerta socialmente y espiritualmente, pero en Siria no era así. Ellos podían trabajar, moverse, hacer todas las cosas, pero también iban perdiendo su capacidad. O sea, no eran como los judíos que los sacaban salían, pues, del medio social y tenían que vivir fuera, y bueno, y todo, muchas veces hemos hablado. Pero en Siria no era así. Por eso es que este general, que era muy importante, todos lo tenían en alta estima, y aún el rey, pero era, pues, leproso y sufría por eso, porque quizá ya no tenía la misma fuerza, la misma intuición, la misma visión, quizá estaba perdiendo facultades, y él tenía, pues, pena por esto, que no podía servir con todo su vigor, con todo su conocimiento a su país. Y como esta niña, esta chica, pues, adolescente, pensamos que fue llevada cautiva, y siendo que era sierva, no dice que era su sirvienta, sino una sierva, que era lo último. Sin embargo, ella no tenía, pues, rencor, no tenía odio por haber sido arrancada de su seno familiar, de haber, pues, de servir de esa forma a la esposa de este general. Y ella era una chica que amaba a Dios, una chica que verdaderamente tenía un corazón compasivo, un corazón que no albergaba odio, que no albergaba rencor, un corazón de amor. Qué precioso, hermano, qué precioso ejemplo que nos da esta chica. Y le dice, pues, a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Mire, pues, hermanos, el testimonio que ella está dando. En los anales bíblicos no dice que Eliseo hubiera sanado un leproso, no dice, hermano. En los milagros que consigna la Biblia no dice, pues, que Eliseo hubiera sanado a un leproso. Sin embargo, esta chica, qué fe que tenía, hermanos, qué fe que tenía tan grande, que ella le dice, si mi señor fuera.
y el profeta Eliseo orara, sanaría de su lepra. Qué fe que tenía en Dios, porque sabía que Eliseo era un profeta, hermanos. Y los profetas eran hombres que se comunicaban con Dios, eran hombres obedientes a la voz de Dios, servían a Dios con todo su corazón, como había también profetas falsos. Pero este profeta era un profeta pues que amaba a Dios, que obedecía a Dios. Y es así, hermanos, como ella le cuenta a su señora, y su señora pues inmediatamente le cuenta al esposo, y el esposo va al rey, y inmediatamente el rey pues escribe cartas al rey de Israel y le dice pues que lo sane, mandándole muchos regalos. Miren, dice que le llevó pues, que le llevó llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Cuando el rey de Israel lee la carta, hermano, lee la carta, él raja su vestido, se enoja, pues dice que yo soy Dios para que me manden a un enfermo y que yo lo sane. Él se molesta. Y algo también, hermanos, que podemos ver, que este rey que, bueno, en ese tiempo, pues ustedes saben, hermanos, cómo Israel empieza como nación, cuando se divide, dejando de amar a Dios. Jeroboam primero hizo pues sus becerros de oro y dijo, acá tienen que adorar. Entonces fueron olvidándose de Dios, de darle culto al verdadero Dios. Y es así como él pues se enoja y dice pues que es como que le está buscando para hacerle la guerra. Considerad ahora, dice, y ve cómo busca ocasión contra mí. Pero allí estaba el profeta Eliseo y toma conocimiento, hermanos. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos, con este milagro que va a ocurrir, hermanos, Eliseo empieza prácticamente, hermanos, su ministerio público, porque había hecho ya milagros, pero eran dentro de su país. Pero este iba a ser un milagro pues asombroso, que iba a pasar las fronteras de Israel. Era un general muy importante de Siria. Entonces empieza Dios pues lo usa Eliseo recién en su ministerio público. Y es así, hermanos, como cuando le dice que vaya, él se presenta, dice Naamán con sus caballos, hasta la puerta. Entonces Eliseo dice, le envía a una persona pues, y le dice, levanta un mensajero y le dice, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero, hermanos, este general Naamán, que se llamaba Naamán, era un hombre, pues, hermano, como tenía tanta categoría, era un general y era muy considerado por el rey. Se cree que de repente era el segundo del rey dentro de su entre los militares. Entonces tenía mucha ascendencia con el rey y también con la gente, mucho lo quería. Y él ya, hermanos, siendo que él era un hombre rico, un hombre importante, que lo querían, o sea, era reconocido por la gente, por los ciudadanos sirios.
Entonces, hermanos, ¿por qué él es que se enoja? Porque tenía orgullo, porque era orgulloso. Este general creía de que todos le debían de rendir un tributo a él. El orgullo, la vanidad, era lo que era parte de su carácter, de su formación como persona, porque no amaba a Dios, no conocía al Dios verdadero, él adoraba a su Dios, Rimón. Entonces, él era pues una persona sumamente orgullosa, vamos a decir con nuestra terminología creída, que se consideraba superior y se molesta pues y dice, he aquí yo decía para mí, saldrá, dice, luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego menciona sus ríos, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió muy enojado. O sea que él consideraba pues que Eliseo le hubiera hecho la reverencia, le hubiera hecho pues hermanos, hablarle con mucho respeto, con mucha educación, reconocer que era pues un personaje importante y que le tenía que tocar y de esa manera él iba a sanar. Pero lo que él quería era pues hermanos que le reconozcan, su nivel social, político, militar que él tenía. Eso es lo que él buscaba, un reconocimiento, ya que en su país era así, también él buscaba que, ya que ellos, Siria siempre hermanos, era pues un país que estuvo atacando a Israel. Entonces, eso es lo que él buscaba. Y era un hombre, pues hermanos, que no estaba reconociendo que si él no creía en milagros, estaba reconociendo un favor que le estaban haciendo, no reconocía. Por eso, hermanos, es importante que nos demos cuenta cómo el orgullo puede hacer que se pierda una ocasión, una misericordia de Dios. Él sabía que, por eso él dice Jehová su Dios. Entonces él sabía que Israel adoraba a Jehová, que era el Dios de Israel. Y por eso es que él viene sabiendo de que el profeta iba a invocar a Jehová, el Dios de Israel, porque él esperaba por eso, pero sin embargo, él se enoja y él hubiera perdido, hermanos, ese milagro, hubiera perdido la sanidad de su cuerpo solo por orgullo. Cuán grande es pues la maldad que puede llevar al hombre, hermanos, a perder muchas cosas por orgullo. Eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hermanos, como aquí como encadena, hermanos, este pasaje de la Biblia encadena al rey de Siria, a la chica, a la esposa, luego al rey de Israel, luego a Eliseo. Y acá vemos, hermanos, a quién más, a la gente más humilde, a sus criados. Dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no te la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? ¡Qué sabiduría, hermano! Le hablaron con mucha sabiduría. Le hablaron estas personas que quizás no tenían mucha preparación en educación. No tendrían, hermanos, eran siervos. Era lo último que había en la sociedad de esos tiempos. Entonces,
Sin embargo, tuvieron sabiduría para hablarle a su amo, para decirle que, como diciéndole, piensa, medita, acepta lo que te dice pues el profeta. Si él te mandara otra cosa más grande, ¿no la harías? Si solamente le está mandando algo simple, que se zambulla en el río Jordán. Pero él consideraba que el río Jordán era pues un río que no merecía que su cuerpo tocara, que las aguas del Jordán tocaran su cuerpo, no merecía, porque sus ríos, Abana y Farfán, eran mejores. Bueno, hermanos, el río Jordán dice que es muy torrentoso y sus aguas casi nunca son transparentes, son siempre turbias. Y los otros ríos, pues en ese tiempo, ahora ya no son igual, estaba leyendo un poco de los ríos de ahora, que tienen otros nombres, pero que también son así, ya no las aguas limpias. Tal vez en ese tiempo las aguas serían limpias, transparentes, y por eso él comparó, y él pensaba seguramente, pero ¿por qué no me ha dicho que me bañe pues en uno de los ríos de mi tierra? ¿Por qué me manda al Jordán a ese río que está con aguas turbias, torrentosas y bueno? Pero hermanos, cuando en este caso, hermanos, que él estaba buscando su sanidad, que él quería estar sano, tener todo su nivel físico, que esté sano su cuerpo y que podía pues acercarse a cualquier lugar y hacer su trabajo de otra manera. Pero él no pensó nada de eso, él solamente el orgullo cegó su entendimiento y no quiso obedecer. La desobediencia. ¿Cuántas cosas estamos encontrando, hermanos? Y luego, hermanos, cuando le dicen sus siervos esto, él piensa, seguramente recapacita, concluye sus ideas, pues y dice, si tiene razón, debo aceptar lo que me dice, pues, el profeta. Así que lo hace. Se zambulle 6 veces y sale igualito. Tal vez eso, hermano, ya estaría perdiendo otra vez su deseo de ser sano, o la poca fe que tenía, que le infundieron los siervos. Y en la 7ª vez, quizá dice ya la última, la vencida, entra pues, se zambulle y sale, dice, Dios restaura, hermanos, su cuerpo, y dice que la carne era como de un niño. Qué precioso, hermano, qué milagro tan grandioso. Tenemos un Dios todopoderoso, hermano, un Dios grande, misericordioso, un Dios, hermanos, que nos ama con amor eterno, un Dios que todo lo puede, un Dios, hermanos, que no hay nada imposible para Él. Entonces, allí no solamente sana su cuerpo, sino también, hermanos, él puede darse cuenta que hay un solo Dios. Él creía que había muchos dioses, pero aquí cree que hay un solo Dios todopoderoso, porque su Dios le pudo sanar. Sin embargo, viene al Dios de Israel y el Dios de Israel le sana. Entonces, él cambia ya. Prácticamente, hermanos, hay una conversión, hay una sanidad y una conversión, porque él ya cree en Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas podemos sacar? ¿Cuántas lecciones podemos sacar de este pasaje, como les decía? Primeramente, hermanos, la niña que no tuvo temor. ¿Qué fe que tuvo? Si es que el rey hubiera regresado leproso, quizás se hubieran ido contra ella, hermanos. Y le hubieran dicho, pues, ¿por qué has mentido? Tu Dios no tiene poder. O Eliseo no tiene poder.
Pero ella muy llena de fe, ella dijo que si él iba pues hermanos a sanar, si él iba al rey de Israel. Entonces vemos hermanos cómo es tan importante testificar, hablar de nuestro Dios, no quedarnos callados, no importa hermanos donde estemos, siempre tenemos que compartir la palabra hermanos. La fe de esta chica para decir que vaya, es algo, hermanos, que nos avergüenza a nosotros, porque muchas veces nosotros nos quedamos callados y no compartimos la palabra. Y esta jovencita, en un país lejano, en un país que asediaban a su país, que era una sierva, que trabajaba en la casa de un hombre tan importante. Sin embargo, ella se atrevió. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, hermano, porque confiaba en Dios, que sí lo podía hacer, porque Dios todo lo puede. Y eso es lo que tenemos que reconocer, hermanos, que Dios todo lo puede, tener fe, creer. Y así como sanó esta lepra, hermanos, también Él puede sanar cualquier enfermedad si tenemos fe, si confiamos en Dios, como confió esta niña. Ahora también ellos creyeron, quizás no tuvieron fe, pero creyeron un poco, fueron con esperanza y ocurrió el milagro. Vemos, hermanos, acá el orgullo. No podemos, hermanos, ser orgullosos, no importa, como siempre decimos, hermanos, no importa la situación, no importa el lugar donde nos encontremos, si Dios ha permitido que tengamos un estatus social alto, pues no nos vamos a llenar de orgullo, hermanos. Si tenemos un alto cargo en una empresa, somos gerentes lo que hayamos alcanzado y miramos por sobre el hombro a nuestros compañeros que un día fueron nuestros compañeros de trabajo, igual que nosotros. Y así sucesivamente, hermanos. El orgullo es el peor pecado, hermanos. No tenemos que ser orgullosos. He podido ver, hermanos, durante mi vida, quizá, bueno, hermanos, muchos me conocen dentro del mundo cristiano, me conocen algunas personas, otros también en el mundo secular. Soy evangélica muchos años, hermanos, desde mi niñez, y he podido ver, he podido observar, hermanos, que muchos pastores que llegan a un nivel alto, que Dios los levanta, porque no son por ellos, es porque Dios les levanta, Dios les da el ministerio. Pero a veces son un poco orgullosos, hermanos. He podido comprobar, y no solamente en mi país, sino en otros países también. Entonces, hermanos, vemos que no se puede llegar a ese nivel. Dios quiere que seamos humildes, que seamos humildes, hermanos. Que seamos humildes. Y Dios nos va a levantar más, nos va a dar más ministerio, si hay humildad en nuestra vida, hermanos. Luego la obediencia. Hay que ser obediente cuando Dios, hermano, nos manda que hagamos algo. A veces no queremos obedecer, nos cuesta obedecer, pero no es así, hermano, no es así. Cuando, hermanos, Dios nos manda que de repente es algo difícil que tenemos que hacer, pero Dios quiere, hermanos, que seamos obedientes. Hay que obedecer a Dios, hermanos, en lo que Él nos manda.
Samuel que decía que Dios quería obediencia, no sacrificios, parafraseando. Él quería que sean obedientes, que le sirvan, que sean fieles, presentando sus sacrificios, pero no con un corazón quebrantado, de amor a Dios, sino formalista. Entonces, todas esas cosas tenemos aquí también en este pasaje, encontramos, hermanos, lo que Dios busca de nosotros, obediencia, que seamos humildes, que seamos obedientes, que compartamos la palabra. Y también, pues hermanos, no podemos dejar de reconocer pedir a Dios que nos ayude si estamos llegando a ese nivel. Es triste, hermanos, ver cómo muchos pastores han caído por el orgullo. Ya en la Biblia encontramos a tantos personajes bíblicos, pero también, hermanos, dentro de la sociedad actual vemos, hermanos pastores que tienen su grupo de personas que los acompañan, porque ya son tan importantes que tienen que tener su seguridad, como los ministros, como los congresistas y como las grandes autoridades. Ellos también tienen su seguridad. Hermanos, ¿hasta dónde? Si nosotros tenemos un Dios que nos cuida, si nosotros doblamos rodillas y pedimos a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, que nos guarde de todo peligro, de todo mal. Dios lo hace, hermanos. Dios nos guarda cada día. Pero tenemos que pedirle. Pero si nosotros confiamos en el hombre, yo recuerdo claramente, hermanos, había un pastor que yo conocí que tenía su seguridad como 6 personas. Y así en diferentes áreas, hermanos, de la vida de estas personas, que ni te pueden bajar la vista, no te pueden mirar, porque eres pues un miembro, yo soy el pastor, yo soy lo máximo. No es así, hermanos. Mientras más ministerio estés de Dios, mientras más alto estés, tu caída va a ser, si no eres humilde, tu caída va a ser muy triste. Muy triste va a ser tu caída. Hay que humillarnos delante de Dios, hermanos. Hay que humillarnos. No importa el nivel que hayamos encontrado, en donde nos encontremos. Más humilde quiere Dios, hermanos. Más humildad. ¿Y cuántas cosas podemos, hermanos, rescatar de este pasaje bíblico, hermanos? Este hombre aprendió, hermanos, a confiar en Dios. Él le dice que quiere llevarse a tierra porque, bueno, tenía un concepto diferente, que solamente Dios podía actuar en un lugar. Bueno, al final él cambia, él prácticamente se vuelve judío y Jesse, que era el siervo de Eliseo, vemos su castigo, se ve el leproso por su ambición, por su codicia. Entonces, hermanos, no estamos hablando de él, pero esas cosas ocurren. Entonces, para concluir, hermanos, cuáles son las principales lecciones de humildad que Naamán aprendió y que nosotros necesitamos aprender también, hermanos? Aprendió que los caminos de Dios no son siempre los caminos del hombre. Él pensaba una cosa, pero Dios quería manifestarse de otra manera, hermanos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Aprendió también, hermanos, a no esperar demasiado para su propia persona. Él esperaba, pues, halagos, reverencias, como decíamos, pero no esperemos eso, hermano. La persona llega más al corazón de la gente cuando es humilde, que se siente uno de ellos, que puede estar junto,
a ellos, ahí la gente lo aprecia, porque no hay orgullo, no hay vanidad, no quiere destacar. Y eso es tan importante, hermanos, en el cristiano. Aprendió a no juzgar por las apariencias. Él juzgó a Eliseo, hermanos, porque lo mandó a que no salió, mandó un mensajero. ¿Cómo? Siendo una persona tan importante no va a salir él. O sea que él pensó, él se cree más que yo. Imagínense, hermanos, hasta dónde llegaba ese orgullo. Pero él aprendió, hermanos, y él se humilla. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que aprender. Aprender también, hermanos, él aprendió a no confiar en lo espectacular e impresionante. Siempre, hermanos, cuando Dios, el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, sus milagros que él hacía, eran que la gente podía ver, claro, era impresionante para la gente, pero él no quería que sean espectaculares. Él lo hacía, hermanos, como Dios, con todo el poder de Dios, y que ya el hombre podía verlo como espectacular, pero él lo hacía, hermanos, como Dios, como él es, hermanos, con ese amor, con amor. Aprendió que no se puede pensar, hermanos, con lucidez cuando se esté enojado. Como tenía ira, se enojó, él no pudo pensar, voy a perder la oportunidad que Dios me sane. Y eso también a nosotros, hermanos. A veces, el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo que la ira, hermanos, que era principio de homicidio. Por la ira muchas veces matan a la gente. Entonces, hermanos, no podemos dejarnos llevar por la ira. No pensamos con claridad. No tenemos que tener ira. Aprendió también que las consideraciones inferiores a nosotros tienen algo que enseñarnos. Como lo trató Eliseo, él aprendió que no solamente debe esperar que lo traten bien, que le hagan reverencias, porque todos somos, hermanos, hijos de Dios si somos salvos. Aprendió la importante lección, la más grande, dejó de ser orgulloso y aprendió a ser obediente. La obediencia, hermano, la obediencia es muy importante en la vida del cristiano. Este hombre aprendió a ser obediente y ganó su sanidad. Igualmente, hermanos, nosotros también seamos obedientes y vamos a recibir grandes cosas de Dios. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, hermanos. Tiene sanidad para tu cuerpo si estás enfermo. Él quiere salvarte si todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador. Él quiere lavar tus pecados. Él quiere adoptarte en su familia. Él quiere que tengas la salvación y la vida eterna. Si te arrepientes y aceptas a Cristo como tu Salvador y el Señor de tu vida, tienes que arrepentirte y declarar que lo recibes a Él, como pidiéndole perdón de tus pecados, reconociendo que eres pecador, y luego lo recibes y vas a alcanzar la salvación y la vida eterna. Es importante ser obedientes. Nosotros que estamos en los caminos de Dios, seamos obedientes al llamado de Dios. No dejemos, hermanos, por orgullo, por vanidad, de hacer muchas cosas que Dios quiere que hagamos, o que en la iglesia nos piden que hagamos. No, yo no puedo hacer eso, que haga otro. No es así. Seamos obedientes, seamos humildes, no seamos orgullosos, no seamos, hermanos, creídos. Vamos a decir que somos superiores, todos somos iguales delante de Dios. No hay hijos favoritos, todos somos hijos de Dios y nos ama igual. Y así tenemos que, así como Dios nos ama a todos por igual, sean los ricos, pobres, también nosotros amemos hacia nuestro prójimo. Compartamos la palabra como esta niña, tengamos fe
en ese Dios todopoderoso al cual servimos, que Él todo lo puede. No hay que ser orgullosos, no hay que pensar que somos superiores. Seamos obedientes a la voz de Dios y vamos a alcanzar grandes cosas. La misericordia de Dios será cada día en nuestra vida y seremos más que vencedores, creceremos, maduraremos en la fe y alcanzaremos la victoria en Cristo. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.